Bueno, ahí puedes ver la pantalla, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí llegó Santiago. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué más? Si no escuchas, bueno, bueno, Computador listo. un poquito lento. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar primero por socializar el taller que se dejó. El taller que era identificar y detallar en una empresa la razón social y sus aspectos misionales, principio, estructura orgánica, la visión y pues estructurar esa empresa en sus áreas fundamentales. Cada uno de los qué factores conforman su capital intelectual. Nosotros hablamos en la clase anterior de que era un capital intelectual. ¿Quién de ustedes me recuerda qué es el capital intelectual? Es el Eh, conocimiento. Ah, dale, dale tú. Sí, Juan Pablo. Listo. Bueno, eh, el capital intelectual, digamos que es el valor del conocimiento, en este caso, de lados, ¿no? Dentro de una organización. Y sobre todo, pues, los empleados siempre demuestran esas habilidades en cuanto a las capacitaciones que la empresa les brinda, ¿no? Sí, También pues, se considera pues capital intelectual pues un activo, ¿no? Y sí, dime. Se pierde activos, ¿no? la comunicación, se está perdiendo la señal. Sí, me escucha, profe. Sí, 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 ya te estamos escuchando. Sí, entonces le decía, ¿no? El capital intelectual, digamos, es el valor del conocimiento de los empleados que hacen parte de una empresa u organización, ¿no? Ellos pues demuestran sus habilidades, capacitación empresarial o cualquier información de propiedad que pueda proporcionar a la empresa una ventaja de competitividad. Entonces, digamos que el capital intelectual se considera un activo, no puede definirse en términos generales como la recopilación de todos los cursos informativos, ¿no? Que una empresa a su disposición, ¿no? Entonces, eso es más lo que hace referencia al capital intelectual. El capital intelectual, pues, como no socializado, pues, se divide, digamos, capital humano, capital estructural, también hay capital organizacional, capital relacional. Entonces, digamos que estos capitales que nombramos, pues hacen parte del capital intelectual. Ya, perfecto, listo. Santiago iba a comentar algo. Sí, profe, algo igual como muy parecido a lo que dice su compañero, que pues el capital intelectual se entiende como algo, como un activo de una empresa, un recurso importante, pero que es intangible y que es algo que beneficia a la empresa en la productividad que se puede dar gracias a los conocimientos del empleado. Ya. Sí, claro. Es que pues se dice que capital intelectual converge todos los capitales. Pues se habla del capital social, el capital de la estructura, infraestructura, la organización como tal con un capital. O sea, hay muchos capitales que conforman el capital intelectual. Y ese es el conocimiento de la organización como tal. Ese sería, dentro del área de la gerencia, lo que produce ese valor o ese valor agregado.
Entonces, sí, todo lo que ustedes han dicho es cierto y eso pues se trata de identificar dentro de esa empresa quiénes conforman su capital intelectual. Bueno, estructurar la empresa como un sistema de información, era el otro punto, y mostrarlo en función de un diagrama de pescado causa-efecto. Identificar cuáles son las causas, el problema y los efectos de ese problema en esa empresa. Entonces, no sé quién de ustedes de pronto desee compartir información sobre eso. Juan Pablo. Juan Pablo o Santiago. Profe, pues yo ese taller yo no lo vi en la plataforma. ¿No lo viste en qué parte? No, no sé cuándo lo subiste. Yo en estos días miré y Es no ese, lo había ese, visto. mira, ahí puedes ver la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla, Santiago? Acá aquí está el taller en recursos. Igual yo tomé un ejemplo de una empresa, Mira, aquí yo les comenté a ustedes por WhatsApp, no sé si pillaste de una que empresa de maquinaria. pues el taller se posteó como taller de sistema de información árbol de problemas, pero no quedó en actividades, sino en recursos, se quedó allí en recursos. Entonces, pues era solamente establecer una empresa y, bueno, igual, si no lo has hecho, me gustaría que lo hicieras para el taller siguiente, o sea, el taller que acaba de postear ahora, que es el taller número 2 de actividades. Si lo puedes ver acá, aquí está el taller número 2. Entonces, ese punto, toda esa información, muchachos, me gustaría que le añadieran el enunciado que está en ese taller. ¿Listo? Es como unirlo con el taller número. Exacto, o sea, es el mismo problema, va a ser ese problema que está allí y añadirle todos los datos que están a nivel de misional, a nivel misional, visional y todo lo que se pide allí, ¿listo? Listo. Yo sí busqué como un ejemplo pues de una empresa de maquinaria que el problema es como el exceso de desperdicio en consumibles. Ujú. Entonces pues yo busqué el diagrama de Hitchcock. Sí, Pues, y pues ahí lo busqué, ahí tengo las, los efectos, las causas, las subcausas, entonces igual ya. no lo tengo así como muy bien complementado. Bueno, listo. Entonces, ese aditamento lo vamos a meter en el taller número 2. Listo, que ya lo posteé. La presentación que vamos a ver ahora ya está posteada, ya está en recursos. Se llama Sistema de Información 4. Para que por favor pues lo vean en este momento si le quieren hacer seguimiento. Yo voy a presentarlo en este momento acá en pantalla. ¿Listo? ¿Observan allí la presentación? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, dándole continuidad a todo lo que aparece como estrategias para resolución de problemas y tácticas para solucionar problemas, en este mapa conceptual de lo que vamos a hablar es sobre todo lo que tiene que ver con
estrategias y tácticas a nivel de la resolución de problemas. Entonces, pues vamos a ver acá todo lo que tiene que ver con estrategias tácticas a nivel de sistemas de información formales e informales. Pues igual informales es lo que no tiene de pronto un orden ya priorizado. Y pues haciendo relación a sistemas de información, esta es su definición. Son las tecnologías de información que representan el hardware y el software. Hay unos escenarios y cada escenario pues tiene una organización delimitada. Se manejan esos escenarios dentro de cada organización en su parte administrativa y esa administración pues se enfoca en los usuarios del sistema de información, en la automatización de procesos y eso acorde a una jerarquía. Esta administración pues gestiona o identifica problemas y los estructura, analiza y los soluciona. Pero los problemas se manejan en función de qué? De la toma de decisiones por cualquiera de estos de estas uniones o niveles de gerenciamiento o análisis de datos, que lo vamos a ver más adelante. Estos escenarios que son del sistema de información pues tienen unos análisis conceptuales, una especificación de requisitos, modelamiento de datos, diseño de programas e interfaces, uso del sistema de información. Todo esto son características de un escenario donde se desarrolla el proceso del sistema de información. El análisis conceptual les permite crear, revisar y modificar técnicas. Los requisitos facilitan el proceso educativo. El modelado de datos disminuye la heterogeneidad semántica. El diseño de programas e interfaces, la calidad interna y externa y el uso del sistema de información facilita el acceso y navegación de los datos de usuario. Estos usuarios del sistema de información pues, son los que trabajan en las áreas operativas, producción, información y conocimiento. Y también los procedimientos estándares de operación o todo, digamos, los manuales de operación también están implicados allí. Y obviamente todos esos niveles pues se enfocan en los empacadores ensambladores, que son los que empaquetan todo ese sistema de información. Bueno, vamos a ver una definición muy puntual sobre la tecnología de la información. Cuando hablamos de estas definiciones, estamos hablando de aquellas definiciones que nos muestran qué es la tecnología de la información y cómo esta tecnología tiende a manejar en todo ámbito, ya sea empresarial o productivo, unas áreas. Esas áreas ya las conocemos de antemano y pues cada una de las áreas tiende a tener medios de comunicación propios. Lo que se busca dentro de una empresa es esa homogeneidad en las áreas de comunicación, que la comunicación sea transversal, transparente y se pueda entender y que pueda ser también portable. O sea que un área para poder pasar información a otra debe ser portable. O sea que yo puedo transportar fácilmente sin ningún aditamento complicado la información. Cuando yo hago exportación de datos o importación, pues que me permita hacer eso. Bueno, esta definición que es muy apegada a lo que es el término tecnología. Va de la mano con lo que es la sociedad y la cultura. O sea, no todos manejan las mismas tecnologías de la información. Entonces, esto tiene que ver mucho con el contexto social, socioeconómico de la empresa o de la industria o la organización que esté manejando tecnologías de información. Pues el objetivo principal es que pueda agilizar procesos, que la tecnología de comunicación pueda agilizar procesos. Ese es el objetivo. Como hace muchos años que era complicado comunicarse a tiempo, el proceso se maneja hoy en lo que llamamos tiempo real.
¿Y qué es el tiempo real? Pues que se haga de forma sincrónica. Hay una sincronía de procesos y que den un tiempo de respuesta óptimo para los que manejan este tipo de estándares de información o comunicación. Bueno, aquí se habla específicamente en este cuadro de lo que son las estrategias y tácticas. Cuando hablamos de estrategias y tácticas, pues son como cómo se combinan los medios de comunicación y se emplean para alcanzar ciertas metas o objetivos. Eh, Obviamente estas estrategias deben ser acordes al medio, ser flexibles, ¿no? Y que puedan de forma sincrónica estar sujetas a modificaciones. Cuando usted formula una estrategia de estas, pues usted puede canalizar todos esos esfuerzos y asignar fácilmente los recursos tecnológicos de una empresa y que pueda adoptar pues un tipo de posición singular. Todo esto pues hace parte de estrategias y tácticas. ¿Para qué? Pues para que podamos distribuir fácilmente la información. Entonces en ese cuadro vemos lo que son las estrategias que se acogen a la visión, asuntos de largo plazo. Y estamos hablando allí de la gestión de la demanda y la optimización de beneficios de las aplicaciones. Cuando hablamos de lo táctico, estamos diciendo que pues, son aquellos aspectos de naturaleza operativa a corto plazo. O sea que ahí estamos, muchachos, relacionando dos ámbitos. Uno es el estratégico y el otro es operativo. Uno es gerencial y el otro es operativo. Entonces, el área estratégica siempre proyecta a futuro utilizando lo que llama proyección de variables. Por ejemplo, para entender esto, usted tiene una empresa y el gerente lo que hace es darle solución a procesos que sean o que lleven demasiado tiempo y evalúa qué es lo que está generando ese retraso. Eso es, eso es gerenciar o manejar estrategias. Ya lo táctico, pues ya viene siendo algo mucho más práctico, más cercano al tiempo. Entonces lo táctico me permite a mí obviamente no olvidar que los procesos mentales o psicológicos son importantes en las áreas superiores de la organización. Bueno, entramos a hablar de los sistemas de información versus la tecnología de información. Muchas veces hacemos esa confusión, ¿sí? De que son lo mismo, ¿no? Pues yo puedo decir sistema de información, un computador, tecnología de información, un computador, pero no son totalmente iguales. Se diferencian por precisamente esto, las estrategias y las tácticas en el manejo de la información. Pues los sistemas de información por lo general se convierten en estrategia eh, y se proyectan a largo plazo, ¿no? Para poder pues que se alcancen los objetivos el contexto de la visión a largo plazo para que se alcance por parte de la organización. Mientras que pues la tecnología como tal de esta información pues representa esas tácticas o la parte operativa que se puede dar a corto plazo. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia que muchos pues ignoran en el momento de establecer un paralelo a nivel de estrategias o a nivel de solución de necesidades. Entonces allí vemos también pues la incidencia que tiene la oferta y la demanda, ¿no? Esa correlación de la oferta y la demanda dentro de las estrategias también tiene una correlación con las tácticas operativas. Entonces, ese cuadro pues, nos hace perfectamente una descripción de ese paralelo de actividades que se pueden dar dentro de cualquier organización.
Bueno, eh, ¿cómo evolucionan todos estos sistemas y el valor pues para una organización o empresa? Bueno, entonces, pues ciertas definiciones nos hablan de que estos sistemas de información mm, que van de la mano de la tecnología y el auge exponencial del crecimiento tecnológico, pues han evolucionado. O sea, la evolución de la tecnología es imparable y pues todo tiende a ser estratégico. Eh, Obviamente estos sistemas de información dentro de las empresas permitían resolver ciertos problemas, cierta cantidad de problemas, más no todos, por su naturaleza de ejecución. Cuando hablamos del desarrollo de todas las telecomunicaciones o soportes tecnológicos, pues ahí podemos hablar de dos cosas, el factor de la eficacia y la eficiencia. ¿Alguno de ustedes me puede ejemplificar qué es la eficacia y la eficiencia? A ver, Santiago. Eh, Profe, de pronto, por ejemplo, hablando como en cantidades, Sí, una persona eficaz puede realizar, digamos que 50 unidades de un producto en tal tiempo, digamos que en 10 horas. ujú, Y una persona eficiente pues tardaría menos que eso, tratando pues de optimizar los recursos. Lo entiendo yo de pronto así como ejemplo. ya. Entonces la eficacia son esas metodologías o métodos o técnicas que nos permiten acortar el tiempo dentro de un proceso. O sea, es eficaz el trabajo desarrollado por determinada máquina porque está cortando tiempo, ¿cierto? Es eficaz. O sea, que va puntual al problema y lo resuelve. La eficiencia, ¿qué vendría siendo? Profe, pues la eficiencia, digamos, se refiere, ¿no?, a lograr unas metas específicas en el menor tiempo posible, ¿no? Utilizando pues una gran cantidad de recursos para, por decir un ejemplo, pues sacar un producto pues terminado en el menor tiempo posible. Pues digamos que un empleado pues demuestra esta eficiencia, en este caso pues con la utilización de las tecnologías, es más eficiente, ¿no? Se desenvuelve de la mejor manera. Pues para mí sería palabras como personales. Sí, bueno, dentro de una organización, como les digo, pues la eficacia es como alcanzar esos objetivos, lograr los objetivos. Y pues hablamos del factor tiempo y proceso, ¿no? En el menor tiempo posible y con el proceso más óptimo. Y ya pues la eficiencia es utilizar la menor cantidad de energía y de recursos para lograr esas metas. Entonces, por ejemplo, yo digo la eficiencia de ese motor es del 50%. O sea, que estamos diciendo que la eficiencia de ese motor tiene una fuerza de que equivale al tiempo que, menos un 50% del tiempo que de otro motor para lograr la misma meta, ¿no? Entonces ahí tenemos esa gran diferenciación. Bueno, entonces, pues obviamente esto aquí va relacionado con los sistemas de información, pues obviamente con las tecnologías y los sistemas de información. Esto obviamente de mucho antes se ha venido dando con base a los desarrollos tecnológicos. Y no solamente en el desarrollo tecnológico, sino en el desarrollo mental, conceptual,
en el desarrollo humano, en ese capital humano, ese capital social e intelectual. Todo eso va llevando a que de la mano se manejen de forma pues eficiente todos esos procesos. Bueno, aquí en este cuadro pues estamos viendo los escenarios que tienen que ver precisamente con pues el análisis del sistema de información. Entonces, pues allí lo que nosotros podemos ver dentro de esas simetrías, estamos viendo lo que es el análisis conceptual. Entonces, el análisis conceptual como tal, pues tiene unas metas dentro del sistema de información, que es crear, revisar, modificar técnicas y lenguajes de modelación. Los actores, pues ahí los tenemos, los investigadores y profesionales de los sistemas de información. Ese sería, pues, los escenarios en los que se desenvolvería ese sistema de información. Viene la especificación de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos o características a tomar en cuenta? ¿Sí? Estamos hablando de facilitar la educción. La educción sería como ese trabajo pues para mostrar de cierta manera todo lo concerniente a los análisis detallados de procesos. Ese sería pues digamos los elementos pues más importantes a tomar en cuenta en ese sistema de información. El modelado de datos, que permite disminuir la heterogeneidad semántica. Entonces trata de manejar todo con una misma simetría, un mismo proceso. Es el modelado de datos. Y lo manejan pues los desarrolladores también del sistema de información. El diseño de programas e interfaces, ese aumento en la calidad interna y externa de todos los sistemas pues de información básicos, ellos pueden también estar dentro de ese diseño de programas e interfaces, y que también tienen un propósito al utilizarlos en la facilitación del acceso y navegación por parte de usuarios. Bueno, aquí vamos a ver cuál es la relación entre la gerencia, la información y los sistemas. Entonces ya estamos entrando como en la etapa en la que vamos a empezar a hablar de, bueno, qué tiene de relación los sistemas de información con la empresa. Obviamente que sí, bastante. Ya la gerencia y todos los cargos de alta magnitud pues tienen que ver mucho con esas etapas del sistema de información. Obviamente que sí. Entonces la gerencia tiene pues ese objetivo donde dice que diseña sistemas, recibe información de ellos y toma decisiones. Pues esa es una de las funciones fundamentales de la gerencia. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la toma de decisiones con los sistemas? En definitiva, pues dice allí, los sistemas están para lograr los objetivos de la empresa, y por último la información es la consulta de datos seleccionados externos e internos. O sea que la gerencia debe hacer uso de las herramientas tecnológicas para obtener toda la información. Bueno, ¿cómo se maneja la naturaleza organizacional y la administración de los sistemas de información? Bueno, allí se habla de ciertas definiciones, cómo la organización está distribuyendo la fuerza eh, intelectual, tanto en los trabajadores de producción, trabajadores de la información, los procedimientos estándar de operación, trabajadores del conocimiento y empacadores y ensambladores. ¿Quién de ustedes me puede dar una correlación o un ejemplo de de esos sistemas de información a través o alrededor de la organización? A ver, Juan Pablo.
O Santiago. Bueno, ¿no? En este caso, hablando un poquito acerca de los trabajadores de educación, ¿no? Sí. Digamos que ellos, más que todo, pues, tienen ese conocimiento como, como el proceso de la elaboración de un producto, ¿no? Y más que todo, pues, se encargan de la fabricación, ¿no? Ajá. De este producto. También, pues, manejan lo que es, en particular, las instalaciones de la fábrica, dependiendo el objetivo social, digamos, de lo que la empresa pues se dedique a producir. Entonces, pues, en este caso, los trabajadores de la producción pues desempeñarían ese papel, ¿no? De fabricación masa de producto. Pues las condiciones técnicas para la elaboración. Eso sería. Ya. Sí, entonces ahí vemos la organización correlacionando cada uno de los sistemas de información. Cuando hablamos de trabajadores de producción, estamos hablando de aquellos, mm, pues, trabajadores que se encargan de evaluar eh, en una empresa, por ejemplo, lo que es la materia prima, evaluar los costos, evaluar toda esa parte de lo que tiene que ver con los inventarios y todo lo físico. Y pues también que tienen que ver con los procesos que están incluyendo materias primas y salida de producto. Cuando tú hablas de trabajadores de la información, que uno lo puede confundir allí con trabajadores del conocimiento, los trabajadores de la información son los que procesan todo ese conocimiento, lo procesan en los distintos medios electrónicos, físicos, etcétera. O sea que son los que encargan de transportar ese conocimiento de la forma más fácil para que toda la organización pueda tener a la mano todos esos procesos, los pueda tener y los pueda entender, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esos son los que se encargan de transportar la información. Pongo un ejemplo. Bueno, dentro de la empresa existe un pasquín un periódico institucional. Ahí podríamos hablar de que hay personas especializadas en el proceso de la información y que ese pasquín habla sobre los trabajos de producción. Ah, bueno, la producción o los hábitos de trabajo o los hábitos que se manejan dentro de la empresa a nivel organizacional de recursos humanos, pues eso también está dentro de los trabajadores de producción. ¿Qué es eso de los procedimientos estándar de operación? Los procedimientos estándar, qué les da a entender a ustedes eso de estándar? Hablemos de eso. Santiago, ¿para usted qué es un estándar? Hábleme de un estándar dentro de una empresa. Un estándar es algo que ya está, o sea, que ya está medido, o sea, algo que ya está, Cualificado, cuantificado y normalizado, sí. sí. ¿Qué más? Eh, no sabría más qué más decirte sobre estándar, profe. Por ejemplo, las normas, cuando hablamos de las normas ICONTEC, normas ISO. La ISO 9001 es la norma internacional de calidad, pero a partir de allí está la norma 2187, que es la que regula, por ejemplo, los procesos de desarrollo de software. Está la norma 9001, pero es versión 4 o 5, que es para procesos industriales. O sea, hay una norma internacional de calidad y el estándar, pues obviamente se aplica dependiendo de la naturaleza de la empresa o la organización. Entonces allí se manejan los procedimientos estándar de operación, o sea, cómo se deben de manejar los procesos. Y cuando hablamos de operación no es de que usted se va a dedicar a manejar una máquina. Sí, claro que existe un estándar para manejar, por ejemplo, una trituradora. Todo lo que tiene que manejar salud ocupacional a nivel de reglamento del código sustantivo de trabajo, el manejo de la ARL, todo eso tiene que estar dentro de un estándar de operación.
Dentro de esa organización aparece el sistema de el manejo de los trabajadores del conocimiento. ¿Quiénes son los trabajadores del conocimiento? Pues son aquellos empleados o puede ser una fuerza laboral externa que se encargue de agregar ese conocimiento que no lo tienen todos. Voy a poner un ejemplo muy cercano, Dulces del Valle. ¿Cuál sería el trabajador del conocimiento dentro de Dulces del Valle? Trabajador de conocimiento. ¿Quiénes podrían ser trabajadores de conocimiento en Dulces del Valle? Los que innovan en la empresa, los que eh, te hacen nuevos productos, Exacto, nuevos dichos. exacto. Usted lo dijo, los que innovan, los que generan nuevo conocimiento, los que tienen, por ejemplo, la formulita para hacer ese dulce, ese desamargado, ese cortado, ¿cierto? Los que tienen y que de pronto en algún momento ese conocimiento innova, o sea, que le quieren, por ejemplo, cambiar el sabor o meter algún aditamento no aditivo en el mercado. Entonces, ese tipo de trabajadores son trabajadores del conocimiento. Y ya por último vienen los empacadores y ensambladores. Entonces son aquellos que cogen el producto final de todo ese proceso que tuvo la materia prima en manejo en producción y lo empacan y o lo ensamblan, ¿no? O sea que ya también tienen dentro de esos estándares unas medidas muy puntuales, muy cuantificadas para el empaque, para los tiempos de empaque, bueno, todo eso también hace parte dentro del proceso organizacional. Bueno, aquí viene la parte fundamental de todo esto. Eh, el nivel de automatización y administración de los sistemas de información. Entonces, acá hay unas siglas. La primera sigla es la SSG, para que nos vamos familiarizando con eso, que es el sistema de soporte general. Ese sistema de soporte general, pues ya vamos a ver el tratado que maneja, que es todo lo que concierne pues al manejo de los estándares dentro de la organización. Esos sistemas de soporte general pues son los que nos pueden brindar más cantidad de información que los sistemas unificados, o sea, son los que dan soporte a cualquier ámbito dentro de la empresa. Están los sistemas de información administrativa, ¿sí? Los que se encargan de hacer gerenciamiento no de forma general, sino sectorizada. Ustedes saben que cada área tiene su propio gerente, ¿no? Subgerente. Y eso pues lo maneja la SIA. SPO es el sistema de procesamiento de datos. El procesamiento de datos, pues yo podría correlacionar esa parte con la estadística, ¿no? Los que están procesando los datos estadísticos para sacar información de, por ejemplo, un historial clínico. Y les cuento que en este momento el Hospital San José está en alerta roja. Y no solamente, no porque estén enfermos de COVID-3, parte 3, ¿no? Sino porque está la fiscalía con 3 fiscales ahí haciendo auditoría de los procesos de los historiales clínicos porque están sacando información. ¿Quién sabe a quién le van a cortar la cabeza estos días? Es que hay demandas de accidentes de tránsito que ellos necesitan resolver y están sacando mil, mil historiales clínicos y cada historial clínico lo tienen que sistematizar y lo tienen que escanear y bueno, y ir para allá. Entonces la cosa está fea. Entonces, esos son los que se encargan del procesamiento de datos. El sistema de trabajo del conocimiento. Esa es la parte donde pues el conocimiento, digamos, ese capital intelectual que está allí puro es el que se trabaja. Sistema de apoyo a decisiones. Entonces, también existe, podemos hablar de software que pueda soportar o pueda de cierta manera contribuir a la toma de decisiones, que ese es el factor más difícil dentro de una empresa, la toma de decisiones en momentos críticos. Y el sistema de automatización de oficina. Entonces, todo lo que nos diga oficina es Office, ¿no? Entonces, Office,
procesos ofimáticos, que pues también tiene que ver con procesamiento de datos. Bueno, ahí tenemos los tipos de sistemas de información. Importantísimo esto. Esto lo vieron ustedes en parte en teoría general, ¿se acuerdan? Sí, profe. Juan Pablo. Sí, un poquito recuerdo, profe, sí. Bueno, entonces esa parte de los sistemas de información, pues ustedes ya vieron que son pues las áreas, y cada área tiene una serie de sistemas de información. Desde la parte superior está el nivel estratégico. Ya hablamos de las estrategias. Las estrategias son las que se orientan para poder definir objetivos a largo y corto plazo con base a lo que el nivel administrativo de ahí para abajo cualifica y cuantifica. Vienen los trabajadores del conocimiento y de datos, los que les decía ahorita que son los que recopilan la información mediante, mediante el uso de estrategias de recopilación de datos. Pongo un ejemplo, los que hacen las encuestas, estamos hablando de trabajadores que se encargan de digitalizar y analizar los datos recopilados. Y el personal operativo, pues son aquellos que están dentro de las áreas, que se encargan de hacerlo más praxis, lo más técnico, lo más manual, porque pues sin ellos no podríamos obtener información, tanto a nivel externo como interno. Aquí tenemos una definición más detallada de esos sistemas. Tenemos los sistemas de apoyo ejecutivos. Si ustedes vieron en la parte superior, ahí lo vemos en la parte, en la cúspide. El sistema de apoyo a ejecutivos, el de soporte gerencial, procesamiento de datos, sistemas de apoyo a decisiones y los sistemas de automatización de oficina. Entonces ahí ya tenemos claro que existen en esa pirámide varios sistemas que son escalables. Cuando nos habla de los sistemas de apoyo a ejecutivos, pues son los que ayudan o ofrecen alternativas para la toma de decisiones, o sea, se basan en gráficas o en datos. Estas decisiones pueden ser a largo plazo. Pongo un ejemplo. Si utilizamos en la estadística el proceso de la regresión lineal, la regresión lineal es un método estadístico que analiza qué. Analiza a partir de un punto actual de partida hacia atrás los datos y hacia atrás analiza su comportamiento, saca unas formulaciones y a partir del punto inicial, punto normal, lo proyecta hacia adelante. Eso es un ejemplo de la toma de decisiones a largo plazo. Pero para ello pues hay que evaluar también los factores antes de ese punto de referencia. Tenemos los sistemas de soporte gerencial. O sea que estamos hablando del área administrativa que ya está referenciada dentro de cada una de las áreas. ¿Y qué es lo que hacen estos sistemas de soporte gerencial? Pues estos MIS, ¿sí? Management Information System, ellos son los que cogen la información y la filtran, ¿sí? Por departamento. Entonces yo soy el director ejecutivo del área de sistemas. Entonces yo cojo la información de toda el área de producción, yo cojo toda la información del área de consumo energético, toda esa información y la consolido en un informe general que la paso pues precisamente al área superior, que es el sistema de apoyo a los ejecutivos, para que después ellos tomen decisiones a nivel presupuestal, por ejemplo. Bien, viene pues ya pues todo el área lo que es operativo.
la operativa no requiere toma de decisiones, solamente se limita a recopilar información y enviarlo a los núcleos superiores. Pero también es importante que dentro de esas decisiones se optimicen los procesos para poder cuidar, ¿sí? Cuidar todos los ámbitos de la organización. ¿Algún comentario, observación allí por parte de ustedes, muchachos? Santiago, Juan Pablo. Por ahora no, profe. Juan Pablo, ¿alguna duda? Bueno, aquí tenemos dentro de esa toma de decisiones, sea gerencial o ejecutivo, unas etapas. O sea que esto no es de que usted, siendo ejecutivo del área de gerencia, usted dijo sí, sí porque sí. No, no, ahí deben existir unas etapas muy puntuales. ¿Cuáles son? Tenemos la implementación, ¿sí? de esa etapa. Tenemos la inteligencia. Tenemos el diseño y la selección. Denme un ejemplo, muchachos, de un caso puntual en la toma de decisiones utilizando esas 4 etapas. A ver, eh, Juan Pablo. Para hacer la toma de decisiones, ¿no? Dentro de una empresa, pues, digamos que hay situaciones que, por decir, la empresa eh, está, como decir, no está en punto de equilibrio, ¿no? Y Ajá. entonces, y entonces automáticamente, pues, ya la agencia, los administrativos, pues, automáticamente, pues, tienen que tomar una determinada decisión qué sé yo, para realizar una elección de alternativas, ¿no? Y formas de resolver diferentes situaciones, ¿no? Sí. Que debilitan la empresa. Pues como factores que puedan influir en estas decisiones, ¿no? Entonces, pues dependiendo de eso, pues ya nuevamente pues, la empresa pues va retomando su punto de equilibrio, pues sería, ¿no? Como un aporte, pienso yo que debería ser. Bueno, a nivel de inteligencia, pues, a ver, en la toma de decisiones muchas veces el nivel gerencial se queda corto. Se queda corto porque, pues, para tomar decisiones y con base a la inteligencia, podemos hablar de la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios que viene siendo la forma más intuitiva de tomar decisiones y de acaparar lo mejor a nivel de la demanda frente a la oferta. Pongo un ejemplo. Utilizo la inteligencia de negocios cuando yo tengo una empresa, tengo un producto y busco la forma de que el cliente pueda llevar mi producto, pero no de llevarlo por el hecho de que sea barato, sino por llegarle a su psiquis o a su alma o a su corazón, utilizando recursos tecnológicos, las redes sociales, utilizando la forma de persuasión comercial, que si ese cliente, por ejemplo, tiene un negocio, entonces buscar la forma de crear la necesidad en él, pero también que pueda contribuir a llegar acá, ¿sí? A la empresa y pueda adquirir productos o servicios. Entonces, en sí ese viene siendo la inteligencia, mirar qué decisión vamos a tomar.
Pues el diseño ya como tú lo dijiste, pues viene siendo cómo vamos a tabular esa información, cómo la vamos a filtrar, cómo la vamos a hacer llegar tanto al cliente interno como externo, y la selección ya se elige no totalmente por el sistema, sino la elige en este caso el CEO o la gerencia. Bueno, aquí en este cuadro estamos viendo los sistemas principales de información. O sea, estamos viendo todos esos sistemas de información ya tomando las distintas áreas. Observen que en la parte izquierda están los niveles, esos niveles que ustedes vieron en la pirámide, ¿cierto? Y en la parte inferior vemos las áreas productivas, mercado y ventas, producción, finanzas y contabilidad, el IA+D, investigación y desarrollo y recursos humanos. Entonces ahí podemos catalogar o categorizar esos niveles dentro del área de mercado y ventas. Por ejemplo, estamos hablando todo sobre ventas. Todo sobre ventas. Entonces miren que aparece pronóstico de ventas por parte de la gerencia, análisis por territorio de ventas por parte del sistema de apoyo de decisiones. Sí, la parte de automatización de oficinas, miren que aparece procesador de palabras, o sea, los que digitan. Y los de operaciones, seguimiento de pedidos. Miren que cada función de las que pueden ver ustedes allí se correlacionan. Se correlacionan pues con las acciones, los ámbitos, los procesos que se toman en cuenta dentro de la empresa. Miren que ahí ya vemos algo un poquito más concreto de esa pirámide de información. ¿Será que de pronto esta es una base para que ustedes, no sé, más adelante ustedes puedan determinar qué hacer en su carrera para dar solución a un problema dentro de una empresa o dentro de la empresa donde estén laborando? Pues esto permite de cierta manera que la solución agilice los procesos. Todos no tienen de pronto, no sé, si ustedes tienen ya pensado dentro de su trabajo de grado, su proyecto, especialización, implementar sistemas de toma de decisiones o utilizando ya sea un lenguaje como Python, Java, el que sea, para que no solamente se limite el programa a que usted mete datos y entonces él saca datos, no, sino que tenga la forma o la estrategia de manejar esa inteligencia informativa, o sea, que pueda tomar decisiones acertadas o decisiones que puedan favorecer de cierta manera al usuario. De eso se trata, de que ustedes, muchachos, cuando empiecen a diseñar su desarrollo final, ustedes no se limiten solamente a crear un programita que meta un número y le procese y saque otro número, una gráfica, no, sino que pueda de cierta manera ofrecer una alternativa al usuario para que tome decisiones. De eso se trata, ¿no? Bueno, listo. Entonces aquí estamos viendo ya lo que ya vimos anteriormente sobre las áreas y su contexto en cada una de las tomas de decisiones. Vamos a hablar sobre las características del procesamiento de información. Bueno, ¿qué nos dice pues esta parte del proceso del procesamiento de información? Bueno, em, cuando hablamos del procesamiento de información, siempre nosotros hacemos alusión o referencia a lo que es cómo yo voy a coger esa información y la voy a digitalizar, ¿no? Pero como les dije al comienzo, pues cada área, cada organización o subproceso tiene sus propias metas, objetivos. Entonces, el procesamiento de información debe, pues, trabajar con datos transparentes. Me explico. Datos transparentes es que cualquiera de las áreas pueda entender o filtrar información de la que se envía y así también pueda tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Entonces, muchachos, pues esas serían las características
tratar de que la información que ustedes estén filtrando, que estén operando, pues sea lo más transparentemente posible. Pues uno habla de transparencia cuando habla de archivos planos o archivos separados por comas, espacios, etcétera, para que cualquier gestor de base de datos o cualquier programa pueda leer esa información. Bueno, ¿cómo se relacionan de forma directa esos sistemas de información? Ahí lo vemos, el sistema gerencial digamos, se correlaciona con el sistema de apoyo a las decisiones, pero el sistema de apoyo a las decisiones le envía datos. Miren que todos le envían datos al sistema gerencial. ¿Quiénes? Pues la administración, el trabajo del conocimiento y el sistema de apoyo a las decisiones, a la toma de decisiones. Miren que son solamente tres los que se comunican con el área del sistema gerencial y pues vemos allí que el más, digamos, aislado, o los más aislados en este caso, que no están recibiendo total información, sería el sistema de procesamiento de operaciones. Miren que él está emitiendo información que no ha recibido, como también pues lo está haciendo, en este caso, no, sí, es el único que no está recibiendo información. Los demás pues están emitiendo. Miren que el sistema gerencial nunca va a aportar información a los demás subsistemas. Todo tiene que ir para allá porque pues allá está la grande base de datos. Bueno, aquí viene algo muy interesante que es cómo se estructuran los problemas. ¿Qué son los problemas ante todo? Pues explicando el concepto de problema. Ustedes ya hicieron un árbol de problemas o lo intentaron hacer. ¿Qué encontraron en ese desarrollo de problemas? A ver, Juan Pablo. Eh, pues yo me hacía referencia a una empresa productora de lácteos. Eh, en ese árbol de problemas, pues miramos, pues hay poca baja en cuanto a la calidad del producto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tocaba pues hacer? En este caso, pues, eh, tratar de brindar, en este caso, pues, las capacitaciones necesarias, pues, a los productores para solucionar estos inconvenientes, ¿no? Para que el producto, pues, pueda mejorar en cuanto a su calidad Entiendo. y llegue pues, en óptimas condiciones, pues, a la planta procesadora. Entonces, pues, eh, en la necesidad de hacer este tipo de problemas para más todo, pues, tratar de sacar una solución, ¿no? Pues los problemas, digamos que tienen diversos ámbitos, también pues se los puede clasificar, también se los puede, digamos, estructurar y así sucesivamente, pues hallarle la solución, ¿no? Para que la empresa pues tenga su continuidad y pueda lograr sus objetivos. Ya, perfecto. ¿Algún aporte que quiera hacer allí, Santiago? El árbol de problemas es parecido a lo del el diagrama ese el diagrama de Hishiwaka. Ujú. Listo, entonces
No, lo que busqué fue una empresa donde pues el problema que tenían era que eh, tenían un exceso de desperdicio de consumibles. Entonces, pues, se buscaban pues las grandes causas. Entonces, las grandes causas pues eran pues mano de obra, medio ambiente, el método y la maquinaria. Entonces, pues allí se colocaban pues todas las causas en cuanto a mano de obra podrían estar, por ejemplo, eh, más capacitación técnica. En el medio ambiente, una de las causas que podía generar problema era que no habían pues, lugares para guardar el material. En la maquinaria, de pronto equipo obsoleto. Entonces, pues eso fue lo que yo busqué, profe, en el árbol de problemas. Perfecto, muy bien. Entonces aquí pues tenemos una estructura un poquito más cuadriculada de lo que son los problemas a nivel de la base formal e informal y a nivel de la forma no rutinaria o rutinaria. Esa es una de las formas más concretas. Y vemos aquí, por ejemplo, la base como tal, ING, pues ahí podemos hablar de que la base formal e informal pues la podemos socializar como una forma en la que la estructura de los problemas se puede planificar o no. Se puede dejar como un historial o una reserva, digamos un histórico de los problemas que sucedieron en determinada área. Y esa es una formalización. Y informal, pues estamos hablando de un imprevisto que no tiene la posibilidad de cuantificarse o almacenarse dentro de una base de datos o un sistema de información. Cuando hablamos de rutinaria, pues ya sabemos de que hay una periodicidad para que suceda ese problema y se puede ya sistematizar, automatizar. Se puede, dentro de ciertas condiciones normales, controlar. Entonces, ese es en sí el manejo que se maneja a nivel de problemas. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que son los factores de formulación. Cuando hablamos pues de esos factores de formulación dentro de los periodos de la toma de decisiones, pues ahí vamos a pues entablar lo que es la elaboración de las premisas en esos factores de formulación. Ellos son pues los que permiten planear cómo se van a manejar los procesos de la toma de decisiones, el manejo de problemas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace esa elaboración de premisas? Cuando hablamos de una premisa es que estamos hablando de algo que se da por sentado. Y pues aquí se basa todo lo que es la racionalidad. No importa pues qué tan grande o complejo sea el problema, pues sin embargo pues no se detecta. Entonces uno puede tomar las decisiones, eh, puede proyectar qué problemas pueden pasar como este y qué decisiones se pueden dar hacia el futuro. Aquí no es que basemos el problema en lo que a simple vista se ha dilucidado o encontrado, sino que en lo que existe, lo que está y que puede ocasionarse en el futuro. Entonces, hay que aceptar el problema como tal, pero hay que aplicar las decisiones que se tomen frente a eso como satisfactorias. Bueno, viene la identificación de alternativas. Es buscar pues opciones alternativas o puntos de partida. Eh, pues no todas se pueden resolver.
en este caso, o analizar. Entonces aquí toca hablar del sentido común, qué es lo que está sucediendo y qué se puede resolver. ¿Y cuáles son las posibilidades más factibles para tomarlas como una posible solución? ¿Cuál es la mejor alternativa? Pues toman en cuenta muchas variables. Viene también, pues, la evaluación de alternativas en términos de la meta deseada. Entonces ahí evaluamos las alternativas que son, entre comillas, yo digo que entre comillas apropiadas, no todas se deben de tomar como apropiadas de índole económico nunca. ¿Y cuál es la que de ellas va a permitir generar ese proceso eficiente o lograr la meta? Bueno, pues uno puede tomar la evaluación de alternativas como una opción y pues ahí tienen que predominar los factores cuantitativos. Bueno, estoy hablando siempre de los factores cuantitativos cuando hablamos de números, ¿no? Puede ser dinero, puede ser gestión o manejo de recursos, bueno, hay una gran cantidad de cosas allí que se vienen como cuantitativos a nivel de costos, a nivel de gastos, etc. Bueno, y la elección pues, de una alternativa para pues, la toma de decisiones. La elección de esa alternativa, eh, pues ahí lo que hacemos es lograr pues, que se dé, lograr una meta o el objetivo deseado. Pueden existir varias formas de aplicar esa toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones, cuando va a formular a partir de un problema, pues vienen acá. Miren, pues que es muy similar esa estructura de pescado en el árbol de problemas. Pues allí tenemos prácticamente pues el ámbito en que se manejan los elementos o estructuras del problema y cómo se deben de evaluar, ¿sí? De evaluar cada uno de esos procesos en función de un problema, cómo se pueden resolver. Entonces siempre debemos tomar como prioridad los objetivos de la compañía. O sea, si usted no resuelve los problemas en función de los objetivos organizacionales, difícilmente puede llegar a un consenso. Las características y costos de los productos también tienen una prioridad. Obviamente que sí. Pero miren que los objetivos de la compañía deben estar arraigados al factor tiempo. O sea, yo no puedo postergar tan demasiadamente lejos la resolución de problemas en función de los objetivos. Mientras más rápido sea, mejor. Lo de las características y costos del producto, pues toca mirar allí cuáles son los participantes en la solución, quiénes son aquellos que van a, digamos, aplicar o dar una solución bastante fehaciente a los factores de los costos. Eh, en la competitividad, aquí sí es complicada la cosa porque competitividad implica que usted debe competir frente a los negocios contrarios o aquellos que están haciendo la mala o buena competencia. De cierta manera, pues de eso se trata, de que podamos utilizarlo todos los recursos para poder medir esa competitividad y hay que evaluar la demanda actual y futura. ¿Futura cómo? Pues toca proyectar ese IPC a los próximos 10 años y evaluar el mercado. Aunque 10 años es muy riesgoso, pero lo más factible es utilizarlo por 3 años, hacer la proyección de ese, la proyección de esos, de esas demandas a un tiempo no mayor de 3 años. ¿Sí? Eso sería pues prácticamente el proceso allí. Y viene la tecnología en la organización, eh, viene pues, la política de precios, cómo se manejaría esa tecnología en la compañía en función de la solución de problemas. Y por último, la producción.
serían los factores o patrones a tomar en cuenta allí. Bueno, aquí vamos a ver algunas fases para la solución de problemas dentro de la organización. Aquí vemos programas estructurados y no programas no estructurados. Los programados estructurados, los problemas que ya sabemos que son asuntos repetitivos, pueden ser, por ejemplo, ingreso de nuevo personal, respuesta a determinadas solicitudes, PQRS, etc. Las decisiones, pues ya se basarán en las políticas, reglas, procedimientos y presupuestos. Y no programados, o sea que salió de la nada. Allí toca en la decisión, pues, analizar el problema y mirar qué hacer con lo que actualmente existe. Entonces miren que aquí este es el árbol de problema generalizado para la toma de decisiones a nivel organizacional. Bueno, la fuente de los problemas, o sea, de dónde pueden radicar los problemas. Ahí aparece esa discrepancia entre lo que pasa y debería pasar. Entonces ahí vienen dos cosas. Quiero hacer algo al respecto, hay algo que yo pueda hacer. Entonces es cuantificar la capacidad de respuesta de cada uno en la organización para poderle dar solución a esos problemas. Y con base a eso tomar decisiones. ¿Será que una de las prioridades dentro de una organización es sacar, por ejemplo, empleados que no están presentando un rendimiento económico o productivo? ¿O sacarlos porque ya proyectamos de que a futuro son innecesarios y genera una carga laboral? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo diría que dentro del personal que labora, ¿no? Dentro de una empresa, lo que la empresa pues, necesita es que un empleado pues produzca, ¿no? Ayude a producir a la Correcto. empresa. Entonces, si un empleado pues, no, no presenta su rendimiento, pues no sé, no cumple, como decir, pues las metas, ¿no? Como lo establece, pues digamos, dentro de los estatutos de la organización, pues la empresa tiene toda la obligación de reemplazarlo, ¿no? De buscar, pues, el personal más eficiente, ¿no? Para que la empresa continúe en su normalidad. La empresa no está pues en situaciones de pueda perder los activos o no pueda generar ganancias. Entonces, aquí las empresas siempre quieren pues ganar ganancias gracias a un recurso pues de un personal humano que si de verasmente pues responda, ¿no? Pues eso sería pues mi opinión, ¿no? Personal. Ya, muy buena la apreciación. Ahí estás hablando de algo importante que son los indicadores de rendimiento, indicadores de eficiencia y eficacia. Que eso dentro del sistema de gestión de calidad se maneja muy común, de forma muy común. Y si el empleado dentro del número de horas establecidas no está generando un rendimiento productivo, pues obviamente ese indicador va a bajar tanto el indicador para él como para el área y para la empresa. Entonces, chao. Es por eso igual hay unos protocolos para que se generen unos memos, memorandos, avisos, preavisos, etcétera, y pues evitar de que la producción no lo... Y no necesariamente cuando hablamos de producción estamos hablando de generar un producto comestible, ¿no? Estamos hablando de producción intelectual, producción mental, producción financiera, eh, de ese tipo de producción. Entonces, también se pueden cuantificar esos procesos productivos, se pueden sacar unos indicadores y se pueden trazabilizar con las demás áreas. Entonces, miren, ¿cuáles son, digamos, los problemas eh,
que se presentan más frecuentemente dentro de una organización a nivel de la toma de decisiones. Incumplimiento de planes, desviación o disminución, deterioro de resultados anteriores, quejas de clientes. Eso sí que es un problema, porque es un problema que se puede controlar o no. Puede ser que la queja de cliente sea subjetiva, que no sea objetiva. Desempeño de competidores, que pueden ocasionar pérdida de cliente. El cliente se fue para la competencia. Difícil. Preocupaciones sobre el desempeño y resultados de su entidad. Pues sí, que le plantean sus superiores, colegas, inclusive subordinados. Cambios en el entorno que modifican tecnologías, tendencias en el mercado, expectativas de clientes, entre otros factores. Entonces, mire la cantidad de problemas que se pueden generar dentro de la empresa y que de pronto no se cuantifican o no se clasifican como periódicos, que pueden ser emergentes, que pueden ser improvistos. Entonces ya pues entramos a que hacen parte de los problemas no programados o no estructurados. Bueno, aquí tenemos los problemas dentro de una característica, los bien definidos y los mal definidos. Cuando hablamos de los mal definidos, de los bien definidos, perdón, es cuando ya se tiene claro eh, en qué consiste el problema y cómo se va a tratar, ¿sí? Cuando ya se tiene claro cuáles son las derroteros de ese problema. Los mal definidos, pues, son o tienen algo que se llama incertidumbre, ¿no? No hay mucha información o de pronto que la información que llegó no está bien estructurada, no sea clara. Entonces, esos ámbitos eh, ya definidos, pues obviamente pasan a otro plano, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver unas fases dentro de la solución de problemas. Está la fase de preparación, la fase de producción y de enjuiciamiento. En la de preparación, pues estamos hablando de cómo se va a tratar el problema, cómo se desglosa y qué datos o variables tomamos en cuenta para dar solución. En la fase de producción, ahí hablamos de las estrategias de solución de problemas. ¿Qué operaciones, metodologías, tácticas o métodos vamos a implementar? Y aparece ya en la fase de enjuiciamiento, que es donde se toma la decisión, donde ya se reflexiona y se evalúa qué solución se va a tomar en cuenta frente a ese problema. Aquí tenemos la primera fase, que es la formulación del problema, la fase 1, es la formulación de la investigación. Entonces hay una secuencia allí de operaciones para tomar en cuenta esa fase 1, analizar las funciones del sistema, cuáles son las variables, componentes y operaciones. Como cuando usted habla de una clase, ¿no? Usted habla de los componentes, atributos y de sus operaciones. El sistema de información que lo controla. Y hay una formulación de los problemas a la gerencia. Esa es la primera fase de investigación. Y pues obviamente cuando llega a la gerencia, pues formular los problemas de investigación que se ven como alternativa de solución. Entonces, ese es en sí el protocolo que se establece para empezar a darle solución a un problema. Primero la formulación, que es la investigación o formulación de la investigación. Bueno, aquí viene como, como estructura complementaria a esa formulación de la investigación, formular los problemas de gerencia. Sí, claro, ellos tienen que tomar decisiones o identificar otros factores, identificar quiénes toman decisiones, de qué procesos y de qué procesos se sirven. Identifique los objetivos, ¿sí? Relevantes de quien toma las decisiones. Identifica de otros participantes su influencia en la solución y determina los objetivos de los otros participantes. El siguiente nivel, pues ya fijar los criterios de evaluación de las soluciones, determinar las medidas contrarias a los que puedan recurrir los otros, frente a lo que se determinan los otros cursos de acción que se tomen. Entonces, todo ese ciclo
hace parte de la formulación de investigación donde se identifica el problema, se toman decisiones por parte de la gerencia, los objetivos, los datos a trabajar dentro de la solución del problema. Todo eso hace parte de la formulación. En la fase 2, cuando ya se analizó los datos, cuando ya se formularon los derroteros o se evaluaron las variables que pueden generar el problema, las causales, ya se reúnen los datos y se hallan las tendencias de los datos. Ahí que estamos hablando de agrupamiento de datos, podemos hablar de la estadística descriptiva. Viene la clasificación de datos, donde vamos a buscar también datos antológicos. Esos datos se preparan o se llevan para crear un plan de ataque o estrategia y se ejecuta el plan de ataque. O sea que ahí lo que estamos haciendo es clasificación de los datos. ¿Sí? Los hemos reunido allí o agrupado en letras porque son conjuntos de acciones que se deben de tomar. Que es Pues un de dato forma viable. ontológico, profe. Dime. Un dato ontológico, ¿cuál sería, profe? ¿Cómo sería? Bueno, cuando estamos hablando dentro de la pues, solución de un problema, o sea, cuando existen múltiples variables dentro de un sistema que usted de pronto pues está buscando una solución, pues usted tiene una población de datos. Vamos a hablar un poquito de estadística. Usted tiene una población de datos y dentro de esa población de datos usted busca digamos, una solución confiable de los problemas. Y usted ya sea que utilice agrupación de datos, usted utilice de pronto recursos de clasificación, bueno, hay una cantidad de digamos, a ver, de datos que son muy, digamos, no tan descriptivos. Eh, es como mirar cuántos elementos son los que están causando el problema y cómo se pueden categorizar. Esos son los que nos podrían de pronto definir o dar una información de qué solución podríamos nosotros evacuar para darle solución a ese problema. Entonces, cuando hablamos pero que hay un error, no es antológico, no ontológicos, perdón, es ontológicos. Ahí hay un error léxico. Entonces, los datos ontológicos son eso. Cuando hay una cantidad de datos, obviamente buscamos es cuál puede ser la solución agrupándolos. Agrupándolo es, por ejemplo, cuando usted trabaja en la estadística descriptiva, la agrupación o el modelamiento de datos agrupados. Por decir, yo tengo unos 100 datos en el aire y yo necesito agruparlos. Entonces, la agrupación me permite clasificar esos datos. Hay una ecuación llamada la ecuación de Sturgis que me dice, bueno, de esos 100 datos yo voy a sacar una traza de 10 categorías. Entonces cada categoría va a tener una media. Y ese valor medio es el que me va a representar la posible solución a ese problema. Entonces, esa es la forma como se clasificarían los datos. Es una de las formas más sencillas de pronto de encontrar cuál es el promedio o el factor medio o el factor de la mediana que se acoge a una posible solución. Y ahí pues ahí podemos llamar lo que es la progresión lineal para hacer un recorrido hacia atrás de los posibles problemas o soluciones que se puedan también utilizar a favor de nuestro problema. Y pues obviamente a partir de esa clasificación ya viene la estrategia. ¿Y qué podría ser la estrategia? Pues cómo nosotros vamos a afrontar de esos datos que salieron allí un recurso para poder minimizar el impacto de ese problema. Y por último, pues ejecute el plan de ataque, ¿sí? Pues dependiendo de los recursos con que cuente la empresa. El plan de ataque puede hacer que compre equipos, insumos, etcétera. Puede utilizar alguna estrategia alternativa. ¿Listo? Listo, profe. Sería entonces ontológico, ¿no? Ontológico, sí. Sí, Listo. porque antológico no es Ok. ontológicos. Sí. Bueno, entonces, eh, cuando nosotros hablamos allí de solucionar problemas,
eh, pues obviamente estaban buscando que el problema tenga solución. Si no tiene solución, pues obviamente ya la empresa, ustedes saben que, ¿qué es lo que hace una empresa? Bueno, no le da solución a un problema que sea de producción o económico, pues una de dos, le pide ayuda al banco, al fisco, o se muere, o liquida. O esa liquidación, pues obviamente pasa ya a manos de terceros y ya se acabó la empresa. Eso es lo que le está pasando a nuestra querida empresa Justo y Bueno, que por más que trataron de salvarlo los chinos, los árabes y demás, pues no se pudo. Entonces están tratando de liquidar la empresa porque no se están pagando las nóminas a tiempo y pagos a proveedores, entonces lo van a liquidar. Ahí les doy el datico. De la 14 le pasó lo mismo, Lo ¿no? que le pasó a la 14, exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de empresas que están quebrando? Que no supieron o no utilizaron una buena estrategia de mercadeo. Bueno, podría de pronto ser eso, o no tiene un buen soporte económico financiero para poder sacar determinada cantidad de productos. ¿Por qué de uno y ahora, pues, del mismo modelo económico de Justo y Bueno, han sacado de pronto mm, adelante sus contenidos de mercadeo? Pues porque han utilizado estrategias que han ayudado a agilizar ese movimiento de inventario. Justo y Bueno de pronto no. O que pueden ser muchos otros factores, ¿no? El retraso de pagos y más puede también ser eso, un problema de fondo. Pero bueno, ya esperemos a ver si lo salvan o no y sale otro Justo y Bueno por allí. Aquí aparece la fase 2, alternativas de solución. Entonces aquí la alternativa de solución, pues ya cuando usted ejecutó el plan de ataque, la táctica, la posible solución, pues entonces usted lo que hace aquí es buscar relaciones entre las variables, usar creatividad para elaborar la hipótesis es como un supuesto, buscar analogías, diferencias, sustituciones para la hipótesis. O sea, ¿qué puedo yo utilizar como recurso analógico, como algo parecido, algo similar en su funcionalidad para darle solución a esa hipótesis? Iniciar la solución con el estado deseado, o sea, lo mínimo que puede hacerse para poder llegar a la solución de ese problema. O sea, lo que se podría hacer, la mínima probabilidad o posibilidad, y realizar pruebas con simulación. Entonces aquí en la parte como no sé, vamos a simular de que posiblemente se dio solución, la simulación puede arrojar varios ámbitos. Que no se cumpla lo que se quiere o que se cumpla. Se evalúan las pruebas alternativas, se toma la decisión, pero si la simulación no funciona, se hacen ajustes, o sea, se hacen ajustes en las relaciones entre variables. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se podría generar la solución a un problema que ya se ha formulado dentro de la empresa en cualquiera de los ámbitos operativos o de producción. Acá tenemos el análisis del problema. Pues obviamente este es el ciclo donde hay una retroalimentación y la generación de soluciones potenciales, selección y planificación de la solución, aplicación de la solución, evaluación de la misma, identificación y selección del problema. Miran allí cómo en la retroalimentación, cuando se aplique la solución, puede minimizar y puede archivar y puede categorizar el problema para que si a futuro se vuelve a presentar, ya tenemos un ciclo repetitivo y funcional. Entonces, este ha sido el compendio de lo que vimos en esta etapa 3 de los sistemas de información con respecto a la solución de problemas. Ese, digamos, es el complemento a lo que ustedes pues intentaron desarrollar con la estructura de espina de pescado, con respecto a la fase o al supuesto que ustedes pues iban a complementar. Yo les dejé un taller, voy a socializárselo muchachos para que ustedes lo puedan ver de qué se trata. Ven, aquí me sacó del sistema. Bueno, el taller ya está posteado. El taller ya está posteado en la plataforma para que por favor pues ustedes lo revisen. Voy a socializárselo para que sepan qué hacer. Nos quedan a partir de hoy, ¿cuántas clases, muchachos? ¿Me ayudan?
No sé si esta sea la quinta, serían otras tres, creo. O sea que hoy estamos, hoy estamos a 19. O sea que acabaríamos el 9 de junio, ¿cierto? Algo así, sí. Acabamos el jueves 9 de junio. Nos quedan prácticamente dos clases porque el 9 voy a hacer parcial. Yo el parcial, pues lo voy a sopesar con los talleres y con el parcial, primer parcial que hicimos, ¿listo? Entonces, sacaría pues prácticamente unas 4 notas, pues con base a lo que ya hemos trabajado. En la siguiente clase vamos a hablar pues sobre la solución estandarizada de problemas, es algo mucho más sistémico y haríamos un taller adicional, aunque si ustedes prefieren continuamos, finalizamos el tema y el 9 hacemos la evaluación final. No sé, ustedes me dirán. Bueno, aquí en la actividad está el taller 2, mírenlo acá, taller número 2. Vamos a revisarlo, taller número 2 del sistema de información. Vamos a abrirlo. El taller que dice, bueno, hay un enunciado, se lo voy a leer. Según el siguiente enunciado, desarrolle los siguientes puntos basados en los sistemas de información empresariales y su relación con la informática. O sea, lo que hemos hablado hasta el momento son sistemas de información y cómo se relacionan con la informática. Dice, la empresa XYZ vende computadores y accesorios desde hace ya 20 años, teniendo una gran acogida en el mercado de la tecnología, ofreciendo al público precios muy cómodos, pero que en ciertas temporadas fluctúan, o sea que hay cambio, variaciones, por diversos factores, tanto internos como externos. Se han venido presentando pérdidas económicas que en cierta medida afectan la sostenibilidad de la empresa. ¿A qué se puede deber esto? La empresa cuenta con 5 sedes a nivel nacional, teniendo como sede principal la sede en la ciudad de Cali, con un total de 450 trabajadores y 15 proveedores, conformado en su estructura por una junta de socios, jefes de zona, personal administrativo operativo y técnicos en mantenimiento correctivo y preventivo. Se busca que en cualquier temporada una mejoría en el proceso de ventas como también la mejora en sus relaciones comerciales con proveedores. Realice el análisis necesario para esta situación. Bueno, entonces dice primero, con base al enunciado anterior, diseño, estructura o diagrama que represente la organización, especificando funciones y objetivos a cumplir. Puede utilizar un mapa conceptual o un diagrama de caso de uso. Bueno, para este punto yo les aconsejo, pueden utilizar ustedes un recurso de diagramas UML. Diagramas UML, pueden utilizarlo online. Pueden utilizar Lucidchart, pueden utilizar, a ver, hay varias páginas que nos permiten a nosotros, eh, digamos, puedes utilizar diagramas, como pueden utilizar un programa que yo recomiendo que se llama Modelio. Modelio open source, es código abierto. Ustedes lo buscan en internet. Es muy bueno, lo recomiendo, es muy fácil de manejar. ¿Sí? Aquí ustedes lo descargan, ocupa como 400, a ver yo, Windows 7, 8, 265 megas, miren, a 64 bits. Ustedes lo descargan y lo abren. Aquí lo voy a abrir para que lo pillen. Entonces van a hacer la estructura o diagrama de clases, pueden hacerlo de clases o que ejemplifique toda la estructura funcional de, del diagrama UML. Ahí lo voy a abrir. Segundo, determine qué variables pueden incidir en la toma de decisiones a nivel ejecutivo.
en la empresa y qué informes o reportes son necesarios en la toma de decisiones. Tercero, en el siguiente cuadro se muestra la distribución de zonas con sus ventas. ¿Qué factores deben afrontar los sistemas de soporte gerencial para el cumplimiento de meta? Entonces miren acá, analizan este cuadro y con base a este cuadro pues ustedes miran qué factores se pueden tomar aquí en cuenta para poder cumplir con la meta de ventas. Cuarto, determine qué funciones realizan quienes conforman el personal administrativo operativo, utilizando herramientas informáticas en la recopilación de datos. O sea, ellos son los que van a tomar datos. ¿Qué herramientas informáticas o software pueden utilizar para adquirir esos datos y procesarlos a nivel estadístico? Siguiente, ¿cómo aplicar la inteligencia de negocios para este caso? En aras de mejorar los procesos, ¿sí? En aras de mejorar los procesos que sean repetitivos o tardíos. O sea, ¿qué procesos allí pueden ser repetitivos o tardíos? Mira, aquí abrió el programa. Muy fácil de manejar, muchachos. Aquí van a File, Create a Project, crean su proyecto incluso para que puedan transportar el proyecto a Java. Pueden ustedes coger el código y transportarlo a clases en Java. Aquí creamos el proyecto. Bueno, siguiente. ¿Cómo podría implementarse el data mine o minería de datos en la empresa? Establezca ventajas posibles y desventajas. Minería de datos. Investigar qué software de análisis de datos, ERP y CRM permitiría evaluar y mejorar los procesos en cada uno de sus niveles. Cuando hablamos de software, ERP es un software de recursos productivos en la empresa, o sea que implica facturación, inventario, nómina, etcétera, todo. Y los CRM son programas para poder manejar clientes, relaciones con clientes. Con base al siguiente cuadro, clasifique las funciones según el tipo de sistema de información y a qué nivel de organización pertenece. Entonces, aquí hay unos procesos y ustedes van a categorizar el tipo de sistema, si es administrativo, gerencial, operativo, y el nivel de organización al que pertenece. O sea que usted puede ir acá a la presentación y aquí en la presentación, si usted se ubica aquí en esta pirámide, va a encontrar el grupo de usuarios, el tipo de sistema de información. Ahí tiene la forma para llenar según el enunciado este cuadro. ¿Sí? Noveno, determine qué estrategias a nivel comercial, de mercadeo, financiero, administrativo y de recursos humanos podría mejorar los procesos actuales en la empresa. O sea, ¿qué podría hacer usted, por ejemplo, para mejorar el nivel comercial o de relaciones con proveedores, clientes? De mercadeo, para mejorar la publicidad, propaganda. Financiero, ¿cómo podría incrementar las ganancias de la empresa en una banca o, bueno, o criptomonedas? En lo administrativo y en los recursos humanos. Y desarrolle la respectiva misión y visión para la empresa. Aquí tenemos el programa. Mira, aquí ya está empresa y yo si quiero con clic derecho puedo crear acá, aquí en empresa, aquí tengo mi carpeta y con clic derecho, Create Diagram. Que quiero, por ejemplo, un diagrama de clases. Que quiero un diagrama de caso de uso. Bueno, entonces quiero un diagrama de clases. Vamos a crear nuestro diagrama de clases. Y fácilmente voy a poder crear, mira, aquí creo la clase. Hay una clase que se llame persona. Entonces usted le pone aquí persona. Y acá le va a poder colocar los atributos y las operaciones. Entonces atributos, entonces aquí está el atributo. Miren, sencillo. Atributo y la operación que realiza esa clase. Sencillo. Muy fácil de manejar para el caso tal ustedes van a desarrollar una clase. ¿Sí? Una clase
o pueden hacer modelamiento por componentes también, modelos de instancias. Si usted crea una instancia de esta clase, también la puede hacer, las puede correlacionar, usted puede enlazar. Bueno, aquí tiene una gran cantidad de cositas para divertirse un rato en cuanto a desarrollo de aplicaciones. Y eso es todo. Entonces, ahí les dejo el taller, muchachos. Si tienen alguna inquietud o duda, por favor me la hacen saber con respecto a lo que vimos el día de hoy, que fueron la solución de problemas. Sí, Profe, señor. Dígame. ¿cuánto puede hacer el diagrama? O sea, el diagrama es en base al problema que nos plantea, ¿no? El trabajo, ¿no? Sí, señor. Sí, Por señor. decir El un ejemplo. diagrama aquí, bueno, si usted va a leer acá de forma detenida y se da cuenta de que aquí, pues, ¿cuáles son los actores o qué actores podrían representar este sistema? Proveedores, empleados. Proveedores, empleados, técnicos de mantenimiento, personal Mm. administrativo, pero no nos está dando en detalle la funcionalidad de cada uno, pero podríamos nosotros ejemplificar, por ejemplo, un caso de uso donde estemos hablando de, de un técnico de mantenimiento. Entonces primero hay un cliente, tiene que haber un cliente, ¿cierto? Tiene que haber un cliente, tiene que haber una operación de mantenimiento, sea correctivo o preventivo, tiene que haber una solicitud de esa requisición. Se evalúa esa solicitud, le llega a un técnico y el técnico genera ese mantenimiento correctivo operativo. ¿Sí? Entonces, allí tiene que haber, ahí se está hablando de jefes de zona, unos socios, pero pueden ejemplificar el problema en la parte funcional. O sea, cómo funciona, por ejemplo, la venta de un equipo. O sea, estamos hablando de una tienda de computadores, ¿cierto? De partes de equipo. Entonces, ¿cómo funciona una venta? Entonces, tiene como sujeto el cliente y tiene como sujeto el vendedor. Entonces, el cliente, normalmente, ¿qué hace un cliente? Pues genera una solicitud de un componente, la recibe el vendedor revisa el inventario, si existe el inventario, entonces genera el check-in o la solicitud de ese componente, el cliente paga ese componente, bueno, ese proceso básico de cómo se transacciona, ¿sí? Pueden trabajar en esa parte. No me van a colocar todo el sistema pues desde el jefe gerencial que toman, no. Vamos a hacerlo en la parte más sencilla, por eso estoy diciendo acá que represente la organización, podemos tomarle la parte operativa, la parte de ventas, que eso se dedica a la empresa. ¿Sí? Eh, si quiere utilizar un mapa conceptual, lo puede hacer. Un diagrama de caso de uso, pues sería ya representar un proceso o varios procesos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender allí o no, Juan Listo, Pablo? profe. Sí, sí, la parte La de parte ventas. central de la empresa es vender equipos, ya. ¿Sí? Ya si querés correlacionar de pronto en una estructura gerencial, administrativa, puedes incluso hacer un diagrama de clases. Un diagrama de clases donde esté el operativo y entonces desglosen en el gerente, en el administrativo, bueno, como usted lo quiera representar. ¿Listo? Ok. ¿Qué otra inquietud tiene, muchachos? Esto de inteligencia de negocios y esto del data mining y esto de no consultar en internet y mirar qué software, que existen muchos, podrían de pronto darle solución a esa trazabilidad de información en la empresa. Y listo. Listo, profe. Juan Pablo. Listo, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces dejamos allí. Pienso que ya pues hemos visto una gran parte de la información a nivel de generación y solución de problemas.
Próxima clase, pues socializamos los talleres y continuaremos pues con la parte funcional de los sistemas de información. Listo, muchachos, no hay más por el momento. Entonces quedamos QAP. Ok, profe. Que pase La buena noche. grabación la voy a subir a YouTube como siempre y le envío el enlace a cada uno de ustedes en el WhatsApp. ¿Listo? Listo, Perfecto. profe. O lo dejo posteado también en la plataforma. Perfecto, profe. Gracias. Listo, muchachos. Entonces quedamos QAP. Nos vemos la próxima semana. Listo, profe. Que tenga buena noche. Que tengan buena noche, muchachos. Hasta luego. Hasta